Señor esté con todos ustedes. Anuncio del mensaje de la salvación según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante él Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaban hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Acomodaos. Estamos ya en el segundo domingo del tiempo de Cuaresma. El domingo pasado escuchábamos en el Evangelio el pasaje de las tentaciones de Jesús en el desierto. Y hoy viene también un pasaje muy interesante: la transfiguración del Señor. Pero junto con este tema de la transfiguración, tenemos otro también maravilloso en la primera lectura tomada del libro del Génesis, en el que nos relata algunos aspectos, detalles importantes de Abraham. ¿Qué relación tiene este pasaje del Génesis con el del Evangelio de la transfiguración? Más aún, estamos en Cuaresma. Vamos viendo qué relación guardan, cómo se pueden o se entrelazan con el otro para poder iluminar este tiempo de la Cuaresma. Detalle muy significativo es lo que Dios nuestro Señor le propone a Abraham. Le pide una cosa y le promete 2. Primeramente, ¿qué es lo que le pide Dios a Abraham?
deja tu tierra, tu patria, tu familia, tu parentela, para que vayas a una tierra que yo te daré. Y junto con esa tierra le promete también una enorme descendencia. Una cosa le pide: salir de su patria, de su tierra, dejar todo. Y dos cosas le promete: la tierra y la descendencia. Resulta que donde Abraham estaba, una región conocida como Mesopotamia, una región muy fértil, pródiga, maravillosa. Pero cuando Dios le pide que salga a una tierra de promisión, Abraham no sabe de qué se trata, dónde queda, cómo será esa tierra. Pero tampoco pregunta, tampoco pone en tela de juicio. Simplemente se dispone y se pone en camino. Le dice Dios: irás a la tierra que yo te mostraré. Yo estaré contigo todos los días. Y entonces es tanto el fiat, la fe, la disponibilidad de Abraham, que se suelta, que acepta ese reto, no le pone peros. Y es esa confianza lo que lo convierte en nuestro Padre en la fe. Por eso es que Dios le cambia el nombre de Abraham por el de Abraham, nuestro Padre en la fe. ¿Qué implicaciones tiene este contexto o esta realidad, esta situación en Moisés? En Abraham, ¿qué tiene que ver con nosotros? Vamos a aplicarlo a nuestra propia vida personal o familiar. Siempre que vamos a iniciamos algo en nuestra vida, en nuestra historia personal, eso que estamos iniciando definitivamente tiene un inicio de dolor y de muerte. Es decir, hay un arrancamiento. Uno tiene que soltar, uno tiene que cortar, uno tiene que renunciar a tantas cosas para iniciar una experiencia difícil, nada fácil. Por ejemplo, un hijo o hija nuestra que siempre ha estado allí en casa y que llegada la edad tiene que ir a otra parte, a otra ciudad, a otro país a estudiar. Ese es un rompimiento muy duro, tanto para el hijo, la hija, como para los papás y el resto de la familia. Hay un desprendimiento, un rompimiento muy duro, muy fuerte. El afecto, la estima. Pero ese inicio, que es doloroso, tiene un fin maravilloso.
el éxito, la victoria, el triunfo. Cuando uno se aparta de aquello que está aferrado, de aquello a lo que está atado, uno empieza a crecer, empieza a madurar. La misma vida se va encargando de irnos haciendo fuertes en el camino de la vida. Por eso algo que empieza implica dolor, sufrimiento, muerte, renuncia, pero que nos lleva a un fin maravilloso, exitoso. Lo mismo sucede con los jóvenes en tiempo de noviazgo, luego se comprometen en matrimonio y el día de la boda pues hay que separarse. Dentro de ese gozo, de ese júbilo, de esa alegría que implica el matrimonio, también está el desprendimiento, dejar a papá, mamá, la casa, para asumir una nueva actitud de vida, un rol, ya no de hijo, sino de esposo, de esposa, de padre, de madre, de señor, de señora. Y aunque la experiencia parece maravillosa, en un principio trae dolor, sufrimiento, hay que cortar, hay que renunciar para poder empezar a tener vida en sí mismo, formar su familia, su nido. ¿Qué decir cuando se cambia uno de trabajo? No sabe uno cómo le va a ir, vienen muchas dudas, incertidumbres, cuestionamientos. ¿Iré a fracasar o iré a tener éxito? Cuando emprende uno un nuevo negocio, si aquello prosperará o nos llevará a la ruina. ¿Qué sucede ante el embarazo? La mujer tiene que sufrir, aunque la alegría de tener un hijo no surge de la noche a la mañana. Es todo un proceso, un tiempo de gestación que implica cantidad de renuncias, de cansancio, de cortar con muchas cosas. Por eso el inicio de una nueva oportunidad nos trae dolor, nos trae muerte, pero al final también una grande satisfacción. Es lo que sucedió con Abraham. Él tenía todo, una tierra llena de bendiciones, pero cuando Dios lo toca, lo llama y le pide que salga de su tierra, deja tu patria, ven a la tierra que te mostraré. Y no únicamente le ofrece la tierra, sino le promete también una descendencia innumerable. Todo lo que tuvo que haber significado para Abraham, el rompimiento de todo un esquema de vida, de tradiciones, de costumbres, de comodidad, de satisfacciones, para emprender un camino incierto. Eso no es nada fácil, pero el resultado fue maravilloso. Somos cada uno de nosotros y toda la humanidad. Por eso tiene sentido el hecho de los rompimientos. ¿Cuántas veces uno tiene que romper con sus esquemas, con sus tradiciones, con su comodidad, con su instalamiento, para poder crecer, para tener éxito en la vida, para triunfar?
para madurar, para aprender. Por ejemplo, hay familias en las que papá y mamá, o solamente papá, han retenido ahí consigo al hijo, a la hija, y ya estos están verdolagones, pero como siempre los están mimando, no saben ni calentar agua, los inutilizan, es decir, los atrofian, los enmohecen, se tuyen, no tienen movimiento, no tienen capacidad, no hay individualidad. Pero ¿qué tal la persona que decide salir del hogar? Se va a dar golpes en la pared, pero esos mismos golpes que implican dolor, que implican muerte, que implican sufrimiento, que implican ruptura, le va a llevar a crecer, a madurar en todos los aspectos, a convertirse, a ser alguien en la vida. Pero repito, al principio implica esa ruptura que trae dolor. Ya les había comentado y lo vuelvo a reiterar. Antes de entrar al seminario, yo vivía una vida normal. Tenía mi trabajo laboral, trabajaba para la Compañía Nacional Bancaria, para varios bancos a la vez. Tenía buenas prestaciones, buenos ingresos, una vida excelente, comodidad, instalamiento. Luego, cuando viene la opción de querer entrar al seminario, dejar todo aquello por la incertidumbre y me encerrar ahí a ver a qué, empiezan las dudas, los cuestionamientos, la incertidumbre, la desconfianza. Dejar aquella opulencia y aquellas amistades y aquellos momentos de gozo. Pero el mismo Dios nos va conduciendo, nos va haciendo caminar, andar por el camino, por su camino. Cuando al fin entro al seminario y que se van abriendo una puerta y otra y otra y otra hasta que llego al momento de la ordenación sacerdotal, empieza uno a foguearse. Pues déjeme decirle que tuvieron que pasar 5 o 6 años para que yo entendiera mi papel como sacerdote. Hasta que en una ocasión, después de 5 o 6 años, el padre Amador, que en paz descanse aquí en nuestra diócesis, una llamada que le hice: padre, habla Rodrigo. ¿Cuál Rodrigo? Rodrigo Cuevas. ¿Cuál Rodrigo Cuevas? ¿El padre? Sí, señor. Pues eso di que eres padre. ¿Cómo es posible que un doctor se jacta en decir: soy médico, soy ingeniero, soy abogado, soy esto, soy lo otro? ¿Y a ti te da vergüenza decir sacerdote? Y hasta la fecha no puedo. Siempre soy el Rodri. No me acabo de ubicar. Pues cuesta mucho. Todo eso que trae ruptura, que trae incomodidad, que pues, son los caminos insospechables que Dios nuestro Señor nos ofrece. ¿A poco ustedes cuando se iban a casar, que estaban de morritos, de novios, de tortolitos, y luego ya se propusieron matrimonio? ¡Ay, hijo! ¿A poco no les movió eso el tapete? Dentro de la ilusión y de la emoción,
viene la incertidumbre. Verás, la que gesta en su vientre un bebé, un niño, su hijo de sus entrañas, la emoción de tener un hijo, pero todo lo que representa los 9 meses de gestación, de renuncia, de sacrificio, de cansancio, de mortificación. Con todo eso hay que cortar. ¿Para qué? Para poder tener ya en nuestros brazos a nuestro hijo y luego irlo viendo cómo va creciendo y se va desordenando y va haciendo travesura y media y un trabajo que no se cansa, que no se acaba, pero cuando se pone en las manos de Dios, Dios se va encargando de ir modelando, así como con el barro le va dando forma. La forma que Dios quiere de ti, que Dios quiere de mí. Pues eso mismo es lo que está sucediendo en la transfiguración. Aquellos 3 discípulos que eran los predilectos del Maestro, del Señor Jesús, que los lleva ahí al monte y se transfigura, que cambia toda su fisionomía, su rostro, sus vestimentas. Cuando dice que el rostro se volvió relampagueante, brillante, ¿qué quiere decir? Pues no sabemos. Son palabras imágenes que nosotros utilizamos para describir más o menos que, como en la noche que están cayendo rayos. Cómo un rayo es capaz de iluminar toda la tiniebla de la noche y lo vemos en cuestión de segundos y desaparece. Pero esa experiencia se queda grabada en la mente, pero no la podemos explicar cómo era ese rayo. Pues ver el rostro resplandeciente de Jesús era algo inexplicable. Y se torna con esa palabra relampagueante para que más o menos nos demos una idea. La vestimenta tan blanca, con una blancura más blanca que la nieve. ¿Qué quiere decir? Pues sepa la bola, algo que no se puede explicar. Por eso Jesús al final les pide que no digan nada de esto. Claro que es un secreto mesiánico, pero no les impide que lo digan, no porque esté prohibido, sino porque no tenemos la capacidad propia de hacer nuestra esa experiencia, de poderla transmitir con nuestras palabras. Pero sí podemos traslucirla con nuestras acciones, con nuestras obras, con nuestro comportamiento, nuestra conducta. Por eso qué tremendo cuando alguien dice que se encontró con Dios, que se encontró con la Virgen, que se encontró con Jesús, que Dios le habló, que quién sabe qué, y vive una vida desordenada. Oiga, eso no puede ser creíble. Por eso cuando llega uno a encontrarse con Dios, verdaderamente un encuentro como el que tuvieron los discípulos en esa transfiguración, eso los lleva a cambiar completamente su vida en totalidad. ¿Qué es lo que dice Pedro? Híjole, Señor, qué padre, qué a gusto, qué cheda, estamos aquí, vamos a quedarnos aquí, nada tenemos que ir a hacer allá abajo, aquí vamos a construir nuestras chozas. ¿Qué le dice Jesús? Nel, órale, píntele para abajo todos, vámonos. La vida sigue y esto solamente es una probadita para llenarnos de fortaleza, de valor, de energía, de la conciencia que tenemos que cambiar y cambiar el mundo con nuestra vida personal. ¿Qué es lo que hace la transfiguración? Como estar dentro de una habitación oscura y de entreabrir así poquito la puerta para poder ver el paraíso, la gloria, la patria terrenal. Era como la puntititita de la gloria de Cristo Jesús. Por eso experimentaron esa felicidad inexplicable.
No lo digan a nadie, no porque estuviera prohibido, sino porque nadie lo iba a entender. Hasta después de la resurrección de Jesús, viene entonces la sabiduría divina del Espíritu de Dios que nos va a dar la luz y la conciencia para poder no solamente platicarlo, sino vivirlo en carne propia. Por eso tanto salir de nuestra tierra, de nuestra comodidad, para ponernos en camino hacia la casa del Padre eterno, del Padre celestial, implica todo un proceso, una actitud de renuncia a muchas cosas de uno mismo, salir de nuestra tierra, de nuestra patria, de nuestra comodidad, de nuestros errores, de nuestras fijaciones, de nuestras debilidades. Eso es salir de nuestra tierra. Hay que vivir ese rompimiento que nos duele. Crea en nosotros muerte, ya nada, vámonos el hombre viejo, fúchila, dice San Pablo. Fuera el hombre viejo, revístanse de la vestidura de Cristo Jesús. Es esa transfiguración, es esa luminosidad que debe traslucir todo nuestro ser, nuestra manera de hablar, de vivir, de vestir, de convivir, de trabajar, de descansar, todo. Pues que Dios nuestro Señor nos conceda a cada uno esa gracia necesaria, requerida, para poder de veras poner los pies en la tierra y vivir nuestra vida, pues lo mejor que podamos, lo mejor que podamos. Por eso cuando tenemos un encuentro con nuestro Señor, la vida no puede seguir siendo igual, la misma, claro que no. Eso nos tiene que llevar a dar el brinco, a saltar de un trampolín que nos impulse a todo aquello que es distinto a este mundo, a esta carne, todo. Y eso claro que implica rompimiento. Y el rompimiento, sufrimiento. El anunciar el evangelio no es fácil. Hay repudio, hay rechazo, hay críticas. Hay gente que nos rechaza. Pero a mí qué me importan los que me rechazan. A mí me importa el camino que yo libremente decidí ante la invitación de Dios. Deja tu patria y sígueme a la tierra que yo te mostraré. Pues que Él nos dé a todos esa luz y ciencia divina para inspirar y gobernar nuestra propia vida. Que así sea.